Acá tenemos algunas caritas en la escala de Yin. Cuéntenme, participantes, ¿cómo han empezado la semana? Quizás con las labores pedagógicas, ya en el trabajo docente, en esta escala, ¿cómo están? Uno, pensativos, quizás están cansados, ya quiere que sea fin de semana. ¿Cómo están, maestros? Vamos a ver cómo estamos hoy. 2, por ahí me dicen. Están bien, eso quiere decir que hemos empezado la semana con pie derecho, con energía. Qué bueno, maestras, qué bueno, en verdad. Me alegro mucho que estén bien y que podamos tener así un buen inicio de semana. Es verdad, ya se acabaron las vacaciones, de nuevo al trabajo, pero hemos recargado energía todo este tiempo para ahora sí ponernos, como se dice, ya de lleno a nuestro trabajo. Y vamos a recordar un poquito lo que hicimos la sesión anterior, el viernes. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando sobre los criterios de evaluación? Que en verdad es muy amplio. Salieron muchos temas en las conversaciones que tuvimos y que hemos tratado de abordar en lo posible, precisando y tratando de ser quizás lo más claro y específicos para utilizar el insumo de la evaluación en nuestra planificación curricular. Entonces, ¿se acuerdan, maestros, que hicimos un caso práctico? Ya lo habíamos hecho con inicial, cuando hicimos los desempeños, hicimos el viernes con primaria, los criterios de evaluación, y ahora nos toca también a nuestros colegas de secundaria. Así que he traído acá un caso. Ya habíamos hecho matemática, comunicación, así que ciencia y tecnología. Vamos a ir conociendo las diversas áreas y los diversos niveles también, para que todos podamos participar, atendiendo la diversidad de nuestro grupo. En ese sentido, aquí tenemos tal cual del currículo, lo copié, lo pegué, ahí está nuestra competencia, están nuestras capacidades, nuestra descripción del nivel de la competencia, nuestros estándares, y están los desempeños. En este caso vamos a tomar el primer grado de secundaria. Entonces, ¿se acuerdan qué hacíamos en el análisis? Al iniciar, copiamos tal cual nuestro desempeño y ahora teníamos que identificar los verbos. ¿Por qué los verbos? Porque se acuerdan que hablamos de la taxonomía de Bloom. Exacto, maestros. Justamente porque estos verbos nos permiten saber cuál es el requerimiento que queremos que logren nuestros estudiantes. Sobre qué referente yo, docente, voy a evaluar a mis estudiantes. Si quiero que identifiquen, si quiero que distingan, si quiero que contrasten. Vamos a ir viendo entonces en qué escala. Pero para ello primero identificamos los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos, dice el desempeño, formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico y selecciona aquella que puede ser indagada científicamente. Plantea hipótesis en las que establece relaciones de causalidad entre las variables. Entonces, vamos identificando nuestros verbos. Tenemos formula, tenemos selecciona, tenemos plantea, hipótesis, tenemos establecer relaciones. Vamos bien hasta ahí, maestros. Y acá ya los he ido identificando, nuestros verbos, y también hay que darles, ¿se acuerdan que les dije? Tenemos acá nuestras acciones previas que van a permitir nuestro propósito formativo. Nuestro propósito formativo es algo más grande, algo que vamos a trabajar durante todo el tiempo. Y estas acciones previas son aquellas que nos van a ayudar a lograr este propósito formativo. Por ejemplo, para yo agrupar, clasificar diversos objetos, primero necesito
A ver, ¿qué necesito, maestros? Para agrupar y clasificar. A ver si estamos ahí todos. Cuéntenme, escríbanme. ¿Qué necesitamos para agrupar, clasificar? ¿Qué opciones previas necesito que mi estudiante logre? Cuéntenme en el chat. A ver, los leo, maestros. Identificar características, exacto. Para que mi estudiante logre clasificar, agrupar, primero necesito que mi estudiante identifique características, que observe, quizás va observando, luego va identificando esas características, luego quizás va nombrando las características, ya supongamos color, en cuanto a textura, en cuanto a forma. Son procesos previos. De identificar y agrupar es algo mucho más grande. De igual manera, acá, en este desempeño, yo voy viendo qué es lo previo que necesita hacer mi estudiante para que logre aquel propósito formativo. Tenemos formula preguntas, selecciona preguntas, aquellas que pueden ser indagadas científicamente, es decir, selecciona la pregunta que sí se puede indagar científicamente. Tenemos plantea hipótesis. Y al último tenemos establece relaciones de causalidad entre las variables. Entonces, ¿cuál será acá el propósito formativo? Ya aquí están los numeritos, por ahí me adelanté. Primero mi estudiante necesita formular preguntas, luego va a ir seleccionando aquellas preguntas, va a plantear posibles respuestas, conjeturas, para luego recién establecer relaciones. Por ejemplo, me enfermé de la gripe porque salí a pasear muy tarde, consumí bebidas heladas u otro. Entonces, para establecer estas relaciones de causa y efecto, que son de causalidad, primero, ¿qué necesito? Hacer preguntas, que el estudiante formule sus preguntas, que seleccione aquellas que investigan por qué se enfermó, qué habrá pasado, y va a plantear posibles conjeturas. Así como les decía, porque consumió bebidas heladas, porque salió muy tarde. Entonces, el formular, el seleccionar aquellas preguntas, el plantear hipótesis, son procesos previos que va a realizar mi estudiante para luego, con esto, poder establecer relaciones de causalidad. De esa manera, docentes. ¿Vamos bien? A ver, me van a indicar. Entonces, hasta ahí vamos en el paso 2. Ya hemos identificado aquellas acciones previas que necesita mi estudiante para lograr este propósito de aprendizaje que es mucho más macro, es algo más grande. Luego de ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar los elementos del desempeño, que ya lo hemos visto en la sesión 2. ¿Se acuerdan? Si estamos trabajando bajo un enfoque por competencia, yo quiero que mi estudiante logre contenidos, procedimientos, habilidades, actitudes también, todo ello. Entonces, yo lo voy a identificar ya con mi ojo crítico. Y acá, importante también que tengamos en cuenta nuestras capacidades, que es, ¿se acuerdan? Nuestro pedacito de la torta. Es nuestro pedazo de la torta, son nuestras capacidades y estos desempeños son los mordiscos que va a ir dando mi estudiante. Entonces yo también tengo que estar claro o clara en cuál es la capacidad que deseo desarrollar. ¿Todas las capacidades se van a movilizar en una sesión? Puede ser, pero para ayudarle este proceso paso a paso, quizás me profundizo en una capacidad. Voy a ir trabajando. Recuerden que todo es interdisciplinar y también todo vamos trabajando porque el estudiante no es que hoy día aprenda tal, mañana y va sumando.
se va movilizando, es verdad, podemos trabajar 1, 2, 3 capacidades a la vez, pero vamos aterrizando ahorita en cuál es aquella que yo voy a profundizar más, que le voy a prestar más atención para poder evaluar, para poder guiar a mi estudiante, orientar. Entonces, en este caso, yo lo que quiero es que mi estudiante problematice situaciones, es decir, que vaya formulando sus preguntas, que sepa formular preguntas de indagación, que sepa cuál va a escoger para poder investigar, que tenga ese ojo crítico, que vaya desarrollándolo, que vaya planteando hipótesis. Esta va a ser mi capacidad que yo en esta actividad de aprendizaje quiero trabajar con mis estudiantes. Voy a prestar total relevancia. Entonces, ya aquí tengo mi cuadro y voy poniendo aquellas acciones. Acá vamos a ponerle acciones previas. Para que tengamos el mismo estilo de acá, de nuestros pasos, vamos a colocar acciones previas. Mi estudiante va a formular, ¿qué va a formular? Preguntas acerca de variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural. Todavía acá estamos de manera general, no estamos específicos, ¿sí? Porque miren, me dice preguntas acerca de un hecho, fenómeno, objeto. Ya yo como docente voy a tener que seguir precisando todavía. Recién aquí estamos identificando estos elementos. Estamos en el pasito 3, para luego precisar. Va a seleccionar aquella pregunta que puede ser indagada científicamente. Va a plantear hipótesis, conjeturas. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad todo ello? ¿Qué va a lograr con esas opciones previas? ¿Va? Luego que haga estas opciones previas, va a tener los recursos suficientes para establecer relaciones de causalidad entre las variables. ¿Con qué medio? Aquí podemos hacerlo quizás a través de una lectura, quizás a través de una infografía, voy a utilizar quizás el trabajo en equipo. Va variando de acuerdo a la actividad, a la propuesta que tengo también como docente, al proyecto que estoy trabajando en la unidad. Muy bien, entonces hasta aquí ya vamos. Hemos identificado los elementos, ya está todo claro. Ahora tenemos que precisarlo. ¿Se acuerdan, docentes? El currículo nos decía que los desempeños ya estaban precisados, pero cuando nosotros con nuestros enfoques sociocrítico, analista, revisamos, nos dimos cuenta que pues todavía no están a un nivel general y hay que especificarlos, hay que precisarlos mucho más para que de esa manera podamos tener un criterio de evaluación que nos ayude y que no sea a lo general y después, uy, sí, está ubicado por acá mi estudiante, sino más preciso, vamos a ser más objetivos, vamos a poder también ser más minuciosos, detallosos. En ese sentido, acá, por ejemplo, hemos puesto medio, información, video u otro. Entonces, empiezo yo, docente, a plantear acá lo que voy a buscar que mi estudiante logre. Eso que quiero que mi estudiante lo logre y que yo como docente, con mi ojo clínico, ojo, voy a poder observar. Quiero que mi estudiante, voy a escoger. En este criterio yo voy a empezar, puedo armar 1, 2, 3, 5 criterios o más, pero vamos a empezar por el primero. Entonces, yo quiero que mi estudiante, hoy le voy a prestar total atención en esta actividad, en que aprenda a formular preguntas, que formule preguntas de investigación, por ejemplo, que tiene ya sus partes, ¿sí? Va a formular preguntas acerca de variables que influyen un tema, un hecho, un fenómeno, lo concretizo, preciso. Vamos a hablar del calentamiento global, que influyen en el calentamiento global y va a plantear posibles hipótesis. Por ejemplo, ¿qué será aquello que produce el calentamiento global? El estudiante va a ir planteando preguntas, hipótesis, sus conjeturas, para luego establecer relaciones. Es decir,
¿Es verdad que esto influye? ¿Cómo es? Lo va a ir estableciendo estas relaciones luego que investigue justamente. Por eso dice, selecciona preguntas que puedan ser indagadas, que pueden indagar a través de textos, a través de la investigación que realice de manera científica. Y en este caso vamos a utilizar un texto. Conocemos sobre el efecto invernadero y el calentamiento global. Vamos a utilizar, este va a ser nuestro método. Voy a utilizar yo, docente, un texto para poder lograr este aprendizaje en mis estudiantes. Cuéntenme, maestros. Hasta ahí, ¿vamos bien? Este ejercicio lo hicimos claro, con el programa curricular de primaria, escogimos una edad, un grado, la sesión anterior, y ahora, para recordar aquello, es que lo hemos hecho con secundaria. Entonces, esto todavía estamos en un recordar. Y quiero saber, docentes, si vamos bien, lo recordamos. A ver, coméntenme, por favor, docentes, los leo para saber si estamos ahí. Todavía no me llegan sus mensajes, pero voy a esperarlos que me comenten. Si es que vamos ahí, si es que todos... Cuidado con los hábitos. Bueno, si es que todos entonces estamos ahí, vamos a seguir precisando un poquito, pero con más pasos, ¿ya? Ahí está, muchas gracias, docente. Ahí están, docentes, por favor, despiertos, atentos a la clase de hoy. Entonces, si ya está todo claro, sí, vamos a seguir precisando y viendo más pasos que nos van a ayudar justamente a formular estos criterios que son necesarios para mi planificación. Nos quedamos acá. Ya tengo acá mi desempeño precisado, tengo el ciclo, nuestro grado, primer grado de secundaria, nuestra área, tengo mi capacidad, tengo las acciones previas, los contenidos, el propósito, el medio. Ya tengo mi desempeño precisado. Esto es todo lo que voy a lograr en mi sesión. Voy a hacer que formule mi estudiante preguntas acerca de las variables que influyen en el calentamiento global, que plantee posibles hipótesis. Ahí está. Uy, planteé en anaranjado. Ajá, plantea posibles hipótesis para establecer relaciones. Perfecto. Miren cómo cambió, vamos a ver este contraste de cómo cambió nuestro desempeño que nos dio el currículo a cómo yo, docente, lo he precisado para el grupo de mi estudiante, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta el proyecto que estoy trabajando, la unidad que estoy trabajando. Veamos esta diferencia. Ya no hablamos de un hecho, fenómeno, sino de un tema específico. Ya también concretizo en los medios qué acciones voy a realizar como docente. Si va a ser una lectura, que mis estudiantes realicen una lectura, vean un video, una infografía. Ya tengo acá. Perfecto. Ahora, docentes, recordemos. Nuestra competencia está en indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. Nuestra capacidad, que vamos a trabajar o que le vamos a poner un énfasis particular en esta oportunidad, es que pueda problematizar situaciones para que haga indagaciones. Y nuestro desempeño precisado es este de acá, que es que formule preguntas acerca de variables que influyen en el calentamiento global, que se plantee posibles hipótesis, y esto nos va a servir para que pueda establecer relaciones a partir del texto. Listo, muy bien. Pero docentes, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos de un enfoque por competencias, tenemos que tener en cuenta, ya está también desempeño precisado, pero ahora, ¿qué voy a evaluar? Yo como docente, depende del enfoque curricular que tengo. El currículo ahorita está trabajando por competencias. Entonces, teniendo ello en consideración,
Yo tengo que evaluar los contenidos que va a lograr mi estudiante, es decir, aquellos conocimientos. Tengo que evaluar aquellas habilidades, destrezas que va a ir desarrollando también. Y tengo que evaluar ese proceso formativo. Aquí también nos falta algo más, las aptitudes, que esto ya va a depender de la actividad que yo voy desarrollando con mi estudiante. Muy bien, perfecto. Entonces, a nivel de contenido, acá hablamos de calentamiento global. Yo quiero que mi estudiante identifique variables dependientes e independientes en cuanto al calentamiento global. Es decir, que influye para que se dé este calentamiento global. A ver, vamos a ver una pregunta. Exacto, docente. Estamos en la capacidad problematiza. Efectivamente, que son las preguntas de indagación, la hipótesis, la variable. Estamos centrándonos en ellos en este ejercicio. En este ejercicio nos estamos centrando en esa capacidad. Muy bien, entonces, a nivel de criterio, recordando, dijimos que tengo que evaluar los contenidos, habilidades, el proceso formativo y las aptitudes también. A nivel de contenido, variables dependiente, independiente. ¿Sobre qué tema? Sobre el calentamiento global. Entonces, ¿qué contenidos va a aprender? Calentamiento global, efecto invernadero, gases del efecto invernadero y otros temas relacionados que van a estar ahí. Ya yo, docente de ciencia y tecnología, los tengo claro y los voy precisando. Y para lograr ello, ¿qué vamos a hacer? Para yo saber que mi estudiante identificó esta variable dependiente, independiente, puedo hacer quizás un cuadro de doble entrada, variable dependiente, independiente, puedo hacer un organizador visual, puedo hacer un esquema u otro. Ya acá yo, como docente, veo cómo es que me lo va a presentar, cómo es que yo voy a ver si logro o no logro ese conocimiento. Por ejemplo, un organizador visual. Por ejemplo. Uy. ¿Y qué instrumentos voy a utilizar para evaluar esa evidencia? Quizás una rúbrica, quizás una lista de cotejo u otros. Ya ustedes conocen los diversos instrumentos, no vamos a profundizar en ello, entonces los diversos instrumentos. Aquí, en el segundo criterio, las destrezas. Estamos trabajando por un enfoque por competencia, entonces también trabajo las habilidades de destreza. Como destreza, yo quiero que mi estudiante aprenda a formular preguntas de investigación. Entonces va a aprender a formular estas preguntas. Eso es lo que quiero lograr. Que se plantee hipótesis. Muy bien. Entonces, para formular estas preguntas, ¿yo cómo lo voy a evidenciar? En que plantee preguntas de indagación. Mi estudiante va a plantear, ya si por acá yo soy más exigente, digo, va a plantear al menos, por ejemplo, al menos 3 preguntas de indagación. Y que estas preguntas, ya yo como docente digo, que contengan, si son preguntas de indagación que estamos viendo en las variables dependiente, independiente, que contengan relación de causa y efecto. Sino que también preguntas de indagación tengan relación de causa y efecto, para que logre esa destreza. Que tengan también, por ejemplo, proposiciones que permitan hacer mediciones, que me permitan medir esas variables, y que una, por ejemplo, de esas variables me permite expresar los efectos de medición de la otra. Ahí ya yo voy colocando algunos criterios, es decir, mi evidencia va a ser que mi estudiante me plantee 3 preguntas de indagación. Pero ahí nomás no queda. O sea, por ejemplo, mi estudiante, una lista de cotejo, lo logró. Planteé 3 preguntas. No, digo, más específico, que estas preguntas tengan tales y tales características. ¿Se dan cuenta? Vamos viendo este requerimiento, vamos especificando un poquito más de acuerdo también al área, de acuerdo al grado, ya yo voy precisando más.
Y en el proceso formativo, aquello que es una destreza, por así decirlo, más grande, ello que va a desarrollar durante todo el proceso, que en esta sesión, por ejemplo, quizás logre formular preguntas, quizás logre formular hipótesis, pero establecer relaciones lo va a lograr en esta sesión, lo va a lograr en otra y así, porque va a ir trabajando, va a ser un trabajo a largo plazo. Muy bien, entonces, para este proceso formativo, ¿qué quiero? Que establezca relaciones. Y acá nos decía relaciones de causalidad, ¿se acuerdan? Ah, por aquí está, relaciones de causalidad. Entonces, voy a hacer que mis estudiantes establezcan relaciones de causalidad. Vamos a precisarlo más todavía. Causalidad. Perfecto. ¿Y cuál va a ser la evidencia? ¿Cómo yo veo que mi estudiante logró o no logró establecer relaciones de causalidad? Por ejemplo, digo, me formula dos conclusiones en las que evidencio que hay relación de causa y efecto. Por ejemplo, factores que intervienen en el calentamiento global. Causa y efecto. Si el estudiante me presenta dos conclusiones que tienen estas relaciones, yo digo, lo logró. O digo, no lo logró. Y ahí está. ¿Vamos bien, maestros? Cuéntenme. ¿Vamos bien en estos criterios de evaluación? Que quizás a veces hacemos solamente un criterio de evaluación, que es lo que lo he visto bastante. Planteamos un criterio de evaluación para toda mi sesión. Pero ahora vamos viendo que este criterio de evaluación tiene quizás no ser uno nomás, abocado al contenido, sino a la destreza también, a ese proceso formativo. Y acá lo que nos faltaba, les decía, a esa aptitud también. Por ejemplo, si es que para esta sesión he planteado que van a trabajar en equipo, a discrepar ideas, a debatir, que aprendan a compartir, que aprendan a argumentar sus ideas y más. A ver, vamos, cuéntenme. Si estamos bien, por ahí quizás me van poniendo un dedito, me van diciendo, sí, vamos, avanzamos, seguimos. Perfecto, docentes. Entonces, vamos continuando mientras ahí voy viendo sus respuestas y van llegando. Y ya tenemos entonces aquí, lo trasladé. Lo mismo que está acá, lo he trasladado a la siguiente diapositiva, en la cual ya tengo mis contenidos, tengo mis destrezas, de la cual hemos hablado. Pero ahora empiezo yo a redactar. Empiezo a redactar ese criterio de evaluación. Y esta redacción va a depender ya de cada uno. Por ejemplo, acá digo, identifica las variables dependientes e independientes en el texto tal. Y acá puedo ser más precisa. A través de un organizador, por ejemplo, un organizador, porque en este caso hemos dicho organizador, un organizador visual. Entonces, mi estudiante, ¿cuál va a ser ese criterio que yo como docente voy a prestar total relevancia? Es que identifique las variables dependientes en el texto tal, a través de un organizador visual. ¿Se dan cuenta? Vamos precisando un poquito más. Ah, ya, muy bien. Qué bueno que me vayan escribiendo para saber también cómo estamos. Ahora, vamos a las destrezas. Ya habíamos aquí, decíamos que tiene que formular preguntas, plantear hipótesis, ya teníamos la evidencia. Ahora, voy redactando este criterio de evaluación. Por ejemplo, formula preguntas de indagación que contengan relación de causa y efecto. Plantea hipótesis para responder a su pregunta de investigación. Ya acá yo, docente, también si gusto lo voy precisando un poquito más de acuerdo al tema. Proceso formativo. Presenta dos conclusiones estableciendo relación causa y efecto acerca del calentamiento global. Ya está. ¿Vieron, maestra? Maestros, entonces, ya acá yo tengo mis criterios que lo hemos elaborado a nivel de contenido, los aprendizajes, la evidencia. ¿Y ahora qué hago? Lo traslado, lo redacto. Lo redacto ya de una forma también
teniendo en cuenta que mi estudiante puede entenderlo, porque recuerden que los criterios de evaluación, si queremos instaurar en nuestra aula una cultura de evaluación formativa, yo docente no soy la única que conozco mis criterios de evaluación. Por lo contrario, yo docente comparto mis criterios de evaluación con mis estudiantes para que ellos también sepan lo que espero de ellos y podamos trabajar en relación a ellos. Recuerden que el protagonista es el estudiante. Entonces, tengo que lograr que mi estudiante también se familiarice con estos criterios de evaluación para que de esa manera pueda él ver si logró, qué le falta, cuáles serán sus oportunidades de mejora, cuáles serán estas acciones. Así, docentes. Y aquí ya en este cuadro ya en limpio, por así decirlo, ya tengo mi criterio de evaluación, tengo mi evidencia y mi instrumento. Para esta actividad tengo 1, 2, 3, 4 criterios de evaluación que yo voy a ver en mi estudiante y que me van a permitir analizar si logró o no logró ese desempeño precisado que estoy trabajando. Y tengo las evidencias que me van a ayudar y los instrumentos de evaluación. Acá, por ejemplo, puse lista de cotejo u otro. Ya dependerá de lo que busco evaluar. Entonces, maestros, hay que tener en cuenta hasta aquí. Ya tenemos nuestro criterio de evaluación, nuestras evidencias, nuestros instrumentos y previamente habíamos desarrollado nuestro desempeño precisado. Entonces, hasta aquí, maestros, tengo ya todos los insumos necesarios para poder planificar. Ya tengo, por así decir, todos los recursos necesarios. Uy. Cuidado con los audios, maestros, por favor. Cuidado con nuestros audios. A ver. A ver, por favor, si por ahí nos pueden ayudar. Ahí está, muchas gracias. Cuidado con nuestros audios, docentes. Entonces, ya tengo todos los insumos necesarios para planificar. Pero acá te voy a dar algunos consejitos también en cuanto a las precisiones que vamos a ir realizando, tanto al desempeño, a los criterios, y aquí estos consejitos. Por ejemplo, para precisar, recuerden que hemos precisado el desempeño, los criterios, para precisar hay que tener en cuenta que yo puedo añadirle quizás conocimientos, puedo agregar conocimientos especificando, así como hicimos calentamiento global, puedo agregar procesos, quizás no me dice ahí formular preguntas, plantear preguntas, que son procesos previos, puedo ir agregando, quizás un proceso mucho más previo de formular preguntas, lo puedo agregar. Puedo agregar conceptos que quiero trabajar. En este caso estamos trabajando el efecto invernadero, los gases del efecto y más. Eso es lo que yo puedo agregar cuando voy a precisar. Aquello que yo puedo quitar también. Cuando yo preciso, puedo quitar conocimientos. Por ejemplo, muchos conocimientos acá digo, yo tan solo voy a trabajar calentamiento global, en esta sesión no voy a trabajar más, digo, preciso, solamente eso. Entonces quito los demás. Puede ser. Puedo quitar procesos. Puedo decir, formular preguntas y plantear hipótesis muy amplio. Mis estudiantes, el ritmo todavía estamos a un nivel intermedio, entonces me voy a quedar solamente con formular preguntas. Digo, en esta actividad voy a formular preguntas. Puedo quitar estos procesos previos. Puedo quitar también acciones específicas. Quizás digo, aquí está, quizás no un organizador visual, voy a cambiar por otro. Puedo ir quitando, puedo ir variando ello. Acá lo pueden ver quizás un poquito más en este caso, puedo ir quitando. Puedo ir quitando quizás que trabajemos hipótesis y solamente me quede en pregunta. Puedo ir quitando quizás que trabajemos entre variables y trabajar una sola variable en esta sesión, en esta actividad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi realidad, mi contexto, yo lo considero así. Y al momento de precisar, lo tomo.
Entonces, eso es lo que yo puedo quitar cuando preciso. Conocimientos, procesos y acciones específicas. Pero aquello, aquí tenemos lo que yo puedo agregar, lo que puedo quitar, pero aquello que no puedo tocar por nada del mundo, es decir, no lo puedo sacar cuando preciso, no lo puedo eliminar, esto lo voy a obviar, son aquellas habilidades que afectan el nivel de la competencia. Es decir, yo no puedo esperar que mi estudiante logre un poco más de lo que me dice la competencia o logre un poco menos. Tengo que basarme en esa habilidad. Ejemplo sencillo, si mi proceso formativo me dice agrupar, que con lo que hemos estado trabajando, no puedo decir que mi estudiante solamente observe, porque ya se dan cuenta, si yo preciso y digo, no, solamente que observe, no agrupe, ya le estoy quitando ese nivel a la competencia. Si solamente observa, no va a lograr agrupar. Entonces, ahí ya estoy perdiendo el enfoque de la competencia. Eso es lo que yo no puedo quitar, las habilidades. Esas habilidades formativas. Por ejemplo, si mi desempeño dice agrupar, yo no podría decir que mi estudiante no solo agrupe, sino que determine criterios de agrupación, porque va mucho más. Entonces quizás voy a sobreexigir a mi estudiante. ¿Que puede ser que lo logre? Puede ser. Pero tengo que tener en cuenta que esa habilidad es la que me va a servir como base. Y de esa habilidad no puedo hacer que el nivel baje, ni tampoco que aumente a un nivel en que mi estudiante quizás va a hacer algo que no logre, algo que no sea alcanzable para ellos. Entonces hay que tener en cuenta, en la habilidad es donde yo tengo que tener mucho cuidado para no afectar ese nivel de la habilidad. Y también hay que tener en cuenta que yo puedo agregar, quitando, puedo ir precisando de acuerdo a la situación significativa, al proyecto que estoy trabajando. Por ejemplo, en este caso estoy trabajando el proyecto de calentamiento global. Entonces, quizás si trabajamos bajo un enfoque por competencia y por proyecto, quizás en el área de matemática, en el área de comunicación, van a estar todas las áreas trabajando de manera interdisciplinaria, trabajando por este proyecto, que es el calentamiento global. Entonces, yo puedo ir variando de acuerdo a la situación significativa, los contenidos que voy a ir trabajando, aquellos conceptos que voy a lograr, aquellas estrategias, de acuerdo a mi situación significativa. Muy bien, docentes. A ver, perfecto. No he visto ninguna pregunta, así que igual, si tienen preguntas, recuerden que lo pueden hacer por el chat, lo van escribiendo y lo vamos resolviendo en la sesión. Muy bien, docentes. Entonces, ya tenemos todos nuestros insumos, ya tenemos acá el consejito, la recomendación para precisar y ahora nos vamos a ir a la planificación. Recordarán que en nuestra primera sesión teníamos nuestro título Planificación Curricular y nos fuimos inclinando por el currículo. Primero por analizar el currículo. Entonces ahora ya venimos a la planificación. Ya analizamos el currículo y ahora vamos a ir a la planificación. Y esta planificación de los aprendizajes va a depender mucho del enfoque. ¿De acuerdo? Que en la primera sesión vimos que había enfoque academicista, tecnológico, centrado en el aprendizaje por competencia, humanista, sociocrítico. Entonces, mi planificación va a depender del enfoque. Si bien el currículo tiene un enfoque que yo como docente ya, ahora sabiendo, recordando estos enfoques me doy cuenta, pero también como docente yo, aquello que yo voy a profundizar más, aquello que yo quiero lograr más. Entonces, voy a planificar teniendo en cuenta los enfoques a los que yo le voy a dar vital importancia. Por ejemplo, yo, docente, le doy importancia al enfoque por competencias, al enfoque humanista, al enfoque sociocrítico, y me voy a centrar en estos tres. Digo, así como docente. Cada uno va viendo estos enfoques.
Y para esta sesión, lo que vamos a hacer, lo que queremos lograr, es realizar este proceso de planificación, utilizando nuestro currículo nacional como insumo principal. Y ya tenemos las competencias, capacidades, estándar, desempeño y la evaluación, que lo hemos precisado, analizado, y ahora lo vamos a utilizar para este proceso de planificación. Muy bien, entonces, en la planificación curricular, mi insumo principal, aquello que me va a servir como base, como Biblia, va a ser mi currículo nacional. Y lo habíamos definido, ¿se acuerdan? En la primera sesión, ¿qué entendíamos por currículo? Y ustedes me decían, es el conjunto de criterios, ahí están las competencias, capacidades, es normativa, estándares. Exacto, y lo vimos, docente. El currículo puede tener muchas concepciones y va a depender del enfoque al que yo, al enfoque al que apunte, y de acuerdo a lo que yo como docente voy reflexionando y voy distinguiendo qué es lo que busca este currículo. Lo veo en los perfiles, por ejemplo, qué tipo de estudiante busca, qué tipo de persona desea formar, bajo qué enfoque está. Entonces, ya tenemos hasta ahí nuestro currículo. Y ahora vamos a centrarnos en aquello que es planificar. Y cuéntenme, docentes, ¿qué entendemos por planificar? Aquí les voy a compartir un Mentimeter para que les voy a compartir el enlace. Ahí está. Les envío también el código. Ahí está, docentes. Les he enviado y quiero saber qué entendemos por planificar. Vamos a escribiendo. Hoy día los he sentido, quizás estamos empezando la semana un poquito apagaditos. Todavía no veo por ahí las preguntas que normalmente ustedes lo formulan. Pero vamos a utilizar este espacio para que podamos recoger esos saberes. ¿Qué entendemos por planificar, docentes? ¿Qué entendemos? A ver, cuéntenme, los voy leyendo. Mientras van escribiendo, a ver, todavía no veo por ahí sus respuestas. ¿Pero están o no están? Ahí está la docente Flor, nos dice, es el arte de imaginar, diseñar. Muy bien, lo pueden hacer en el Mentimeter o aquí también. Está bien, docentes. No se preocupen, si por ahí se me hace complicadito salir de Google Meet, lo escribimos por acá. Planificar, organizar, administrar. Muy bien. Docente Elis, leo su pregunta, está bien, pero ¿le parece si lo vamos aclarando? Como es un poquito más específico al final, por favor, igual acá voy a tener su pregunta apuntada para no olvidarme. Y lo vamos aclarando al final. ¿Está bien? Por favor, docente. Igual, si por ahí me olvido, me hace acuerdo. Diseñar, muy bien, exacto, tiene que ver con todo ello. Y el currículo, que es nuestra Biblia, el currículo mismo nos dice qué es ese proceso de planificar. Y lo que nos dice es que es el arte de imaginar, es ese proceso de diseño en los que yo, docente, voy a diseñar los procesos para que mis estudiantes aprendan, para que mis estudiantes logren los estándares, los aprendizajes esperados. Y esta planificación no es rígida, docente, es flexible. Ustedes mismos lo ven en su práctica. A veces podemos tener nuestra planificación lindísima. Yo planifiqué este proyecto porque lo vi, me encantó. Por ahí mis estudiantes tenían este interés, pero cuando lo llevo a la acción me doy cuenta que quizás no salió como pensaba. Mis estudiantes quizás perdieron el interés, quizás su interés se fue por otro tema. ¿Qué puede suceder? Por eso es flexible, con apertura salirnos del libreto, que es muy importante, porque la planificación es como nuestro libreto, es como nuestra guía que tenemos de todo lo que vamos a ir desarrollando. Pero tenemos que tener en cuenta que estos son hipótesis. Es aquello que yo planteo, pero puede ser que resulte, puede ser que no, y que también voy reajustando en el proceso.
Perfecto, no se dio, vamos ajustando, vamos cambiando, vamos viendo. Y esto se basa mucho en el diagnóstico. Para ello, yo, docente, he realizado mi diagnóstico y me doy cuenta que estos son los intereses, estas son las necesidades, por eso planifiqué tal. Pero quizás de acá unos cuantas semanas me doy cuenta que hay otra realidad, entonces voy reajustando, voy evaluando todo lo que he planificado para poder lograr que esto que yo planifico sea lo más preciso a mi contexto, a mis estudiantes, sea pertinente, que logre justamente esos aprendizajes esperados. Y hay que tener en cuenta que planificar y evaluar son procesos que están relacionados. No van separados, no es que yo planifico mi sesión, y luego voy a ver lo que evalúo. Así como lo hemos visto cuando hemos estado precisando estos insumos necesarios del currículo para poder llegar a esta parte, necesito tener mis desempeños precisados, necesito tener mis criterios precisados para luego plantear mi sesión. Si yo tengo definido esos criterios, sé lo que busco en una sesión, sé lo que busco con esta sesión de aprendizaje, voy a poder ya diseñar mi sesión, mi inicio, mi desarrollo, ¿sí? De acuerdo a ello, porque ya sé lo que busco, entonces yo voy a buscar estrategias que apunten justamente al logro de ese aprendizaje. Y nos dice que también se desarrollen de manera intrínseca al proceso de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, esto se va desarrollando. Si yo planifico y evalúo para este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y tengamos en cuenta aquí algo, como están en las imágenes. Nuestro punto de partida es nuestro diagnóstico, pero este puede ir cambiando en el tiempo, porque recuerden que si bien el diagnóstico es una imagen, una fotografía que tengo en tiempo real de mis estudiantes, así cuando envío mi ubicación en tiempo real en WhatsApp, igualito, es una fotografía en tiempo real. Pero mi estudiante va avanzando, va logrando en el proceso, entonces va cambiando. No es que este diagnóstico que hice al inicio, que voy a hacer al inicio de año, me va a durar hasta el último bimestre y digo, planifiqué mi cuarto bimestre, mis unidades teniendo en cuenta el diagnóstico de inicio, no, porque ya no va a ser útil, ya va a cambiar, mi estudiante va a ir avanzando, va conociendo, va desarrollando sus competencias, entonces de lo que empezó quizás en A, ya está en B, ya está en C, ya está en E, va avanzando mi estudiante. Entonces va cambiando este proceso de planificación para que sea lo más pertinente, para que dé justamente, por así decirlo, a ese objetivo. Voy siendo pertinente, voy siendo eficaz en lo que quiero lograr. Muy bien. Ahora, tengamos en cuenta cómo planificar. Para planificar, lo que nos dice el currículo es que tengamos en cuenta estos 3 pasos. Primero, hay que definir, determinar aquel propósito de aprendizaje en base a las necesidades identificadas. Ese propósito de aprendizaje es ese desempeño preciso, eso que voy a lograr, que ahorita lo hemos hecho sin analizar contextos, sin analizar intereses de mis estudiantes, todo han sido supuestos. Pero ya en el aula yo voy determinando este propósito de acuerdo a las características de mis estudiantes, si son más visuales, si son más auditivos, que también me va a ayudar a ir viendo estrategias. Entonces, voy determinando estos propósitos de aprendizaje. ¿Qué más voy a realizar? Voy a tener que establecer aquellos criterios que voy a recoger a partir de las evidencias de aprendizaje y que me van a permitir ir identificando el progreso de mi estudiante. Entonces, lo que tengo que hacer es saber qué evidencias voy a usar para evaluar. Y para ello tengo que tener en claro los criterios de evaluación. ¿Qué criterios voy a utilizar? ¿Se acuerdan? Si yo quiero, si mi criterio es que puede identificar las variables dependientes e independientes de cualquier tema, entonces lo que yo quiero, para que logre eso,
Lo que va a hacer mi estudiante es un cuadro de doble entrada, va a ser un organizador visual, algo que me indique que lo logró o no lo logró. Muy bien, entonces definamos eso que voy a evaluar, que voy a evidenciar en mis estudiantes, aquello que me va a permitir definir si logró o no logró la competencia. Y también tengamos en cuenta el diseño y organización de situaciones, estrategias, condiciones pertinentes para el propósito de aprendizaje. Si yo ya tengo lo que quiero lograr, ese propósito, ya tengo mis evidencias, ahora tengo los recursos para poder diseñar mi situación de aprendizaje, organizar los recursos, los materiales, todo aquello que voy a necesitar. Entonces, es 3 pasos, 3 procesos facilitos. Los propósitos, las evidencias de aprendizaje y aquella situación significativa, los materiales, estrategias. Y si lo vemos así, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué voy a ver si llegué o no llegué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Todo lo que voy a movilizar. Es así como podemos planificar. Y este proceso de planificación lo realizamos en diversos tiempos docentes. Lo realizamos a nivel anual. Yo ya planifico, digo, muy bien, este año vamos a trabajar por bimestres, supongamos. Voy a plantear 4 bimestres. En cada bimestre voy a trabajar 3 proyectos o 2, supongamos. Igual, recuerden que esto puede variar. Entonces yo ya voy planificando. Y en estos, por cada proyecto voy a trabajar 10, 12 sesiones, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Muy bien, ya me voy organizando en el tiempo. También voy organizando mis competencias. Perfecto, evidenciado que la mayoría de mis estudiantes tienen dificultades en el área de comunicación, en las competencias se comunica en su lengua materna. Entonces voy a profundizar en esa competencia, la voy a desarrollar en este bimestre, acá. Muy bien, voy planificando. También voy a planificar los momentos. Acá ya no está, pero voy a planificar. En mis sesiones, si bien son, por así decirlo, mi actividad central de aquel aprendizaje que voy a lograr, pero yo también realizo una rutina con mi estudiante desde el momento de que llega, por ejemplo, en primaria, en inicial, desde el momento de que llega, voy trabajando, entonces todos esos espacios son espacios que yo puedo evaluar, son espacios que también me pueden servir de insumos para planificar. Puedo dar por ahí, quizás en el recreo, por ahí, si estamos trabajando la competencia indaga, quizás por ahí voy a fomentar que en el recreo podamos trabajar o invitar a mis estudiantes que puedan ir acercándose al biopuerto, voy a tratar de motivarlos por ahí. Yo también voy a planificando esos espacios, esos tiempos que están en mi jornada y que quizás no tan solo están en mi actividad, sino también están en otros momentos, desde la entrada de mi estudiante, desde la asamblea que realizo. Eso también voy planificando y me sirven para ir desarrollando las competencias. Ahí vamos. Mi planificación que puede ser a largo plazo, como es mi planificación anual, y ya la voy organizando quizás a un corto plazo, mi planificación por sesiones, por proyectos. Este es mi proceso de planificación, de organización del tiempo, de organización de las competencias que voy a trabajar. Como les decía, voy a profundizar, me di cuenta en este diagnóstico que tales competencias faltan. Voy a profundizar en este primer bimestre, en estas competencias que veo que es un menester. Las voy a profundizar y las voy a desarrollar en los diversos espacios de la jornada escolar. Ahí va mi proceso de planificación.
Por ejemplo, para planificar de manera anual, es decir, a un largo plazo, tengo acá mi planificación, posibles temas quizás que voy a desarrollar, porque estos son posibles. Puede ser que se dé, puede ser que mi proyecto se extendió más, que vi que el interés de mi estudiante todavía seguía y ya no podía cambiar. Puede ser que mi estudiante perdió su interés, entonces cambié de proyecto. Voy organizando las competencias. Me di cuenta que mis estudiantes no han desarrollado la competencia de personal social. Este es de primer grado, por ejemplo. Voy a profundizar en este primer bimestre, en esta primera unidad, la competencia convive, digo. Voy a darle ese énfasis. Igual, docente de las diversas áreas también. Si es que quizás trabajo en secundaria, que ya trabajo por área. Me di cuenta que mi estudiante, en las áreas tenemos diversas competencias, todavía no ha desarrollado lee, por ejemplo, lee diversos, no ha desarrollado o hay un gran porcentaje que todavía le falta. Voy a profundizar ese desempeño. Muy bien. Entonces voy. Y también voy profundizando, voy estableciendo un orden de aquellos enfoques transversales que van a ir guiando mi trabajo. En mi planificación anual, que tengo que tener en cuenta es organización y distribución del tiempo, la secuencia de los posibles proyectos o unidades que voy a ir desarrollando. Ya dependerá de cómo voy desarrollando, si trabajo por proyectos o unidades. Hasta ahí, a ver, cuéntenme. Ah, veo preguntas, qué bueno, me alegro mucho, docentes. Aquí me están respondiendo un poquito de qué es planificar. Ah, una consulta. Todas las... Uy, se me borró, creo. Ahí está. Todas las capacidades de la... Creo que tengo que hacerle clic acá porque si no se me va. Todas las capacidades de la competencia elegida se deben evidenciar en el criterio de evaluación. Muy buena pregunta. Nos pregunta si todas las capacidades, vamos a ponernos en este caso. Vamos a retomar el ejemplo de ciencia y tecnología, que ya lo tenemos acá. Nos dice si todas estas capacidades se deben de evidenciar en el criterio de evaluación. En mi criterio de evaluación, yo voy a ser específico. Y así como acá les indicaba, para esta actividad me he centrado justamente, para que no nos interrumpa, vamos a cerrarlo acá, ya está. Para esta actividad me he centrado en la capacidad problematiza situaciones. Voy a centrarme en algo, porque sí, puede ser que yo, docente, voy a lograr todas estas capacidades en mi estudiante en una sesión. Pero también puede ser que yo, docente, digo, voy a respetar los ritmos de aprendizaje de mis estudiantes. Primero, en esta sesión van a detenerse a plantear preguntas, aprender a formular las preguntas para que luego puedan investigar. Entonces, me dedico a una capacidad. Digo, voy a trabajar la capacidad de problematizar situaciones. Con más énfasis, puede ser que en mi diseño, porque recuerden que los procesos didácticos, justamente de ciencia y tecnología, nos habla de movilizar todas estas capacidades. Ya docente de ciencia y tecnología nos dirá, sí, pero los procesos didácticos mueven todas las capacidades. Es verdad, pero le voy a dar un poco más de relevancia a problematizar situaciones. Ese va a ser mi foquito. Que mi estudiante, si logra formular bien las preguntas, entonces hemos logrado el primer escalón, por así decirlo, de toda mi capacidad, de toda mi competencia. Si mi estudiante logra formular bien las preguntas, lo logramos. Me centro en uno, docente. ¿Para qué? Para poder evaluar a mi estudiante, para poder acompañarlo en ese proceso, porque recuerden que estamos bajo un enfoque que respeta los ritmos de aprendizaje, un enfoque que justamente tiene en consideración esta etapa madurativa de mi estudiante, esta evolución. Entonces, me centro en una capacidad. Puede ser que las logre todas en mi sesión, puede ser, pero
si estoy empezando, me voy centrando mejor en una capacidad y lo voy logrando sesión por sesión. Ahí no sé si respondemos su pregunta, maestra Elizabeth. Entonces, que lo ideal sería ir trabajando capacidad por capacidad para ir es obvio que se van movilizando, porque recuerden que estas capacidades, así como en la torta que lo vimos, no es que están separadas o divorciadas, sino que son parte de la competencia. Todos son parte del mismo pastel, son como los ingredientes del pastelito. No es que por acá vas a encontrar la harina, por acá encuentras el huevito, cuando ya está el queque listo. No, todo lo encontramos mezclado, justamente. Pero yo, docente, me voy focalizando en una capacidad para prestarle más atención. Para prestarle, por ejemplo, atención para que formule esas preguntas, para que sepa cómo formularlas en el caso. Y acá la docente nos decía un poquito de qué es planificación. Nos pregunta, ¿cada bimestre se debe trabajar 2 proyectos, 3? Aquí depende, maestra. Puede trabajar 3, 4 proyectos, dependerá, o unidades de aprendizaje. Dependerá. ¿De qué dependerá? De, por ejemplo, si trabajo este proyecto y veo que me faltó tiempo, veo que, no sé, necesité más tiempo porque el interés todavía está y ha salido más preguntas de investigación, entonces extiendo un poquito más mi proyecto. Si quizás veo que hasta acá nomás llegué y eso ya mis estudiantes están perdiendo un poquito el interés, entonces termino en la fecha, o quizás si veo que me faltan demasiado tiempo, lo acorto, termino antes. Por ahí dicen que podría trabajarse 2 a 3 proyectos por bimestre. Podría trabajar, pero ya dependerá. Hay incluso otras instituciones que conozco que trabajan un proyecto mensual, un proyecto cada 2 meses. Entonces varía mucho, varía de la institución, pero varía también importante de nosotros, cómo nos damos cuenta de nuestro contexto. Si sigue el interés, si por ahí se perdió, si ya veo que mis estudiantes quieren cambiar de tema, están enfocados en otro, entonces voy cambiando. Ah, perfecto, qué bueno, docente Elizabeth. Entonces vamos continuando. Y nos quedamos por acá. Muy bien, entonces ya tengo mi planificación anual. Por ejemplo, maestra, en este ejemplo que nos manda el Ministerio de Educación, nos pone que por un trimestre ha trabajado 3 proyectos. Podría ser por un bimestre trabajar 3 proyectos. Podría ser que usted como docente dice solamente 2, porque estoy trabajando, le estoy dando bastante tiempo, me toma más tiempo con mis estudiantes, quizás son de primaria baja, entonces me toma más procesos realizarlo, lograr cumplir esta competencia. Vamos viendo ahí los tiempos. Muy bien, entonces ya tengo mi planificación anual y ahora voy pasando de largo plazo a un corto plazo, a un mediano corto plazo. Mis planificaciones, mis unidades o proyectos, de acuerdo a cómo yo docente o la institución también, si es que hay un lineamiento de cómo voy a trabajarlo, trabajo mis proyectos o unidades. U otros también. ¿Qué elementos voy a incluirlos? Mi título debe de tener este proyecto, esta unidad de aprendizaje debe de tener un título motivador, un título retador, no los títulos clásicos, pues que a veces observamos y que muchas veces seguimos pasando, repitiéndolo. No, quizás cambio. Ahora vamos a hablar un proyecto que hable así, supongamos, de los animales en peligro de extinción, es mi proyecto, o de los animales de mi comunidad, u otro tema. Vamos cambiando ese título de lo tradicional a aquello que yo pueda hacer más motivador, innovador. También debe de contener estos propósitos de aprendizaje. Mi competencia, el desempeño, este enfoque transversal, son estos 3 componentes claves en el propósito de aprendizaje. Y también mi desempeño precisado, porque recuerden que si bien tengo el desempeño que me da el currículo, pues
yo docente me di cuenta que es todavía muy general y hay que especificarlo. También que tengo que tener en cuenta en este proyecto unidad que yo voy planificando, mi situación significativa. ¿Qué más debo de tener en cuenta? Aquellos criterios, evidencias de aprendizaje, los instrumentos de evaluación, que lo hemos visto, cómo ya formular nuestros criterios, cómo ir viendo qué evidencias voy a necesitar. Y los instrumentos también ya vamos viendo cuáles van a ser más pertinentes de acuerdo a las actividades que voy planteando. La secuencia en un proyecto no es que trabajo por separado o en una unidad, no es que, por ejemplo, hoy día trabajo un tema específico y el próximo me voy a otro tema. Me voy del calentamiento global, de repente me voy a la medicina, al COVID, por ejemplo, a estudiar un poquito más. No va por ahí, tiene que tener una secuencia, tiene que tener relación. Tengo que hablar sobre un mismo tema, por eso hice un título sobre un mismo tema, que voy a ir dando quizás diversos procesos, voy viendo, pero teniendo en cuenta esta secuencia. Y los materiales y recursos que voy a necesitar. Miren, por acá, mi título. Desde asignarle un título, indicarle el bimestre o trimestre que se llevará a cabo también. Por ejemplo, voy a trabajar empezando, nos conocemos y organizamos nuestro espacio en el primer bimestre, porque recién están llegando mis estudiantes, lo voy a trabajar en el ciclo 2, con 5 años, me va a durar 4, 3, 5 semanitas, ya voy viendo. Justamente ahí está al consignar el número de la unidad, qué unidad es la que estamos trabajando. En este caso le he puesto proyecto, pero puede ser unidad, la duración y el grado. Importante para que tengamos en cuenta. Los propósitos, que ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Lo hemos visto con los insumos. Aquel propósito que va de acuerdo al contexto y la situación significativa. Tengo en cuenta mi contexto y mi situación significativa. Y para ello voy precisando la competencia, las capacidades. Aquí está, como nos dice el currículo, los desempeños tal cual, pero yo docente los especifico, los preciso, porque quiero darle un mejor performance mío a mis estudiantes, un mejor práctica pedagógica. Entonces yo como docente lo voy precisando para lograr ese propósito de aprendizaje. Los enfoques transversales, mi situación significativa. Esta situación significativa que quizás también las voy planteando muchas veces con mis estudiantes o a partir de lo que ellos me dicen, tiene que tener en cuenta el contexto real de mi clase. Con estos estudiantes, esta es la situación significativa para tercer grado de primaria, sección A. Porque cada característica es diferente. Incluso en un mismo aula podemos evidenciar diversas características, pero trato de tener como un común y lo voy planteando a partir del contexto. También en esta situación significativa se plantea a partir de preguntas, el interés, voy combinando las competencias y desafíos. Justamente esta situación significativa me permite llevar a cabo un desafío que va a lograr. Quizás por actividad voy a plantear diversos retos, desafíos, pero al final tiene un producto, tiene una respuesta. Recuerden por ahí que los proyectos están basados en un producto concreto, en una investigación que va a resolver, va a responder a una pregunta. Entonces, también ahí tengo en cuenta ello para plantear mi situación significativa. Esta situación significativa también no es que parte así desde cero, sino que recoge los saberes previos de mis estudiantes, porque mis estudiantes vienen con diversos conocimientos y yo los voy a tomar en cuenta, los voy a utilizar para poder planificar otras actividades, para poder seguir en ese progreso de la competencia de mis estudiantes. La situación significativa también tiene que tener claridad en cuanto a las evidencias que voy a lograr, en cuanto a
al último producto que va a lograr mi estudiante, si es que, por ejemplo, es resolver una pregunta, o si es que es hacer una producción concreta. Entonces tiene que tener esa claridad y relación. En sí, todo va relacionado, ¿no? Uy, te perdí el mouse. Aquí está. Por ejemplo, acá nos daba una situación significativa de primer grado. Dice, los niños y niñas de primer grado se encuentran en un proceso de transición de inicial a primer grado. Esto implica llegar a otra escuela, otro aula, otro docente, conocer nuevos compañeros, y para que este tránsito sea positivo, miren, hasta acá vamos viendo que va en el contexto. Me fijo en la edad, en mis estudiantes, quizás mis estudiantes vienen de otro colegio, porque en este colegio no hay inicial, entonces es un nuevo colegio, estamos hablando que es una nueva docente, son nuevos compañeros, me fijo en el contexto, vamos bien. Lo que quiero lograr es que este tránsito sea positivo, que pueda ser a través de actividades que le den la bienvenida, acogida. Es importante también que puedan hacer de su aula un ambiente donde todos puedan disfrutar, le ofrecemos condiciones para aprender juntos. Y acá algunas preguntas que voy a retar a mis estudiantes, porque, como decía, está basado a partir de preguntas. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos bien en el aula? ¿Qué nos gustaría encontrar en el aula? ¿Cómo la podemos organizar? Y de esa manera yo voy planteando esa situación significativa, teniendo en cuenta estos criterios. Y ahora también tengamos en consideración los criterios, las evidencias de aprendizaje e instrumentos, que lo vimos en el caso que les enseñé. Ahí está justamente como nosotros ya lo hemos visto de manera práctica, pero ahora de manera teórica lo vamos viendo. Su competencia, los criterios, las evidencias y los instrumentos. Y que todo esto tiene que tener coherencia. Por ejemplo, no voy a quizás utilizar un instrumento que no va acorde. Para evaluar un organizador visual, no tan solo voy a utilizar la observación, voy a necesitar una rúbrica para ver si logró o no logró, a qué nivel pudo plasmar su organizador visual. Entonces, todos estos aspectos de evaluación formativa también tienen que tener coherencia. Y la secuencia. Por ejemplo, acá es un proyecto de los peces, y para ello empiezo con mis estudiantes desde, como dice, saberes previos, porque todos los estudiantes llegan con sus saberes previos y yo los voy a utilizar como insumos para mi proyecto. Entonces, un mural de conocimientos, cuáles son los saberes previos, lo que es investigar, la planificación del proyecto, porque recuerden, yo docente hago mi planificación, pero la comparto con mis estudiantes y ellos también me dicen si es válido, si no es válido, si le agregamos, le quitamos algo. Entonces planifico con mis estudiantes. Y por ejemplo, en este caso habla de investigaciones de los peces, rimas, matemáticas, si estoy trabajando, dónde viven, todo relacionado a los peces. Armo una secuencia, no es que me voy a ir a otro tema, sino que estamos hablando sobre el mismo, en este caso, los peces. Sobre ello va a girar todas mis sesiones. Y los materiales y recursos, desde investigaciones que van a realizar, bibliografías, si es que voy a decirles que lean libros, la tecnología, un enfoque tecnológico, yo me baso en la tecnología, quiero que mis estudiantes lo utilicen, perfecto, vamos a trabajar los cuadernos de trabajo, los espacios también que son recursos, quizás mi colegio tiene laboratorio, voy a aprovechar, mi colegio tiene biblioteca, voy a aprovechar eso. Entonces, todo ello son los materiales. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí, recordemos, aquellos elementos que me van a servir para mi proyecto o unidad de aprendizaje. Para esa planificación que voy a realizar, yo docente, ya tengo los insumos, ya los conozco, ya lo sé. Ahora yo puedo planificar. Puedo planificar de manera curricular a nivel anual y puedo planificar a nivel de proyectos. Quiero que por ahí ustedes también se puedan dar cuenta, maestros, que ya tenemos todos los insumos. Ya hemos visto los títulos,
que esto puede variar. Lo principal quizás que le hemos prestado atención a los propósitos de aprendizaje para precisarlos. Nos falta todavía ver la situación significativa, que lo vamos a desarrollar en la próxima sesión a mayor profundidad. Ya tenemos también nuestros criterios de evaluación que le hemos prestado justamente estos dos puntos, el propósito de evaluación y a la evaluación formativa, le hemos prestado vital atención para que tengamos estos insumos necesarios para armar nuestra planificación. Entonces, con todos estos elementos, yo docente ya puedo planificar a nivel anual, puedo planificar a nivel de proyectos, unidades, mi mediano plazo y puedo planificar a nivel de mis sesiones. Y justamente, a ver, vamos viendo si por ahí hay alguna pregunta. ¿Dónde me quedé? Ah, aquí creo que me quedé, la profesora Elisa. Vamos leyendo. Los proyectos y experiencias de aprendizaje son instrumentos que nos ayudan a centrarnos y alcanzar las metas y suplir las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, más no son camisas de... Exacto, docente, muy bien. Justamente por eso decimos que la planificación es flexible, no es rígida, y que tenemos la apertura de salirnos del libreto. Yo puedo tener mi planificación muy linda, digo, sí, aquí está todo planificado para todo el año, yo planifiqué todas las sesiones. Son conjeturas que hacemos, son hipótesis. Por eso no es que yo ya desde ahora voy a tener toda mi planificación de todas mis sesiones, porque si no, ya estaríamos mal también docentes. Si yo todo ya lo tengo planificado, lo que yo puedo hacer es ir organizando a nivel anual. Puedo trabajar estos proyectitos que quizás se dé, quizás tampoco se dé, porque esto va a depender. Yo planifico esto, pero cuando me doy cuenta, mis estudiantes cambiaron sus intereses a mitad de año, ya no tienen estos intereses que yo reconocí, y los voy modificando en el tiempo para que cada vez sean más precisos, más eficaz al propósito de mis estudiantes. Y muy bien, no son camisas de fuerza. Excelente analogía que ha hecho docente Neila. ¿Cuántas partes tiene la situación significativa? Queridos docentes, la situación significativa la vamos a ver a mayor profundidad en la próxima sesión, pero podemos tomar algunos alcances. Nuestra situación significativa tiene que tener estos propósitos ya establecidos a nivel de proyecto. A nivel de proyecto, ¿qué es lo que busco lograr? ¿Y qué es lo que yo voy a evidenciar si lo logré? Por ejemplo, si estoy trabajando en un proyecto que sea resolver una pregunta, voy a resolver esa pregunta. Si es que voy a crear una producción, voy a elaborar una producción. Por ejemplo, un logbook, por ejemplo, voy a hacer en este proyecto. Voy a hacer una infografía al final del proyecto, con toda la información que voy a trabajar en las sesiones. Al último, la producción es una infografía. También tiene que tener preguntas centradas en el estudiante, preguntas que se cuestiona el estudiante, no yo docente. En esta situación significativa no son preguntas que me hago yo docente o que yo voy formulando para guiar mi situación significativa, sino son preguntas que mi estudiante se realiza o se puede realizar. Digo se realiza porque quizás yo ya he tenido esta información previa de sacar ese interés de mi estudiante, entonces me doy cuenta que esa pregunta se realizó y la voy a trabajar. O son preguntas que se pueden ir realizando mis estudiantes durante el proceso. Ese justamente es uno de los insumos, aquí está, uno de los elementos de nuestro proyecto que todavía nos falta ver. Como les digo, nos hemos centrado en el propósito, en el criterio, y nos falta ver la situación significativa que quizás es un poquito más lo fuerte después de estos dos, porque el título, la secuencia de sesiones, los materiales, esto varía y es un poquito, por así decirlo, más flexible, más fácil de trabajarlo. Pero sí, nos falta ver la situación significativa que la tenemos planificada para la próxima sesión. Uy, se me perdió el chat. Ah, perfecto, docente Carmen. Voy a tratar de ampliar más la pantalla.
los proyectos pueden durar 2 o 4 semanas o pueden ser más. Exacto, exacto. Pueden durar más tiempo, pueden durar menos, eso dependerá mucho. Pero sí, como docente, yo voy planificando, voy organizando mis tiempos. Por ejemplo, yo digo, cada proyectito me va a durar 3 semanas. Pero en el transcurso, ya en la acción, en la ejecución, me doy cuenta que no, me dura un poquito más. Por eso decimos que es algo flexible, algo que no es rígido, que va cambiando en el tiempo. No es que mi planificación que hice hoy, 6 de marzo, se va a quedar hasta fin de año. No, posiblemente en el transcurso haga 10, 15 cambios y al final no es la misma planificación que yo hice al inicio, sino que varió. Exacto, no hay una receta. Muy bien, docente. Ahí tiene la perfecta, quizás, o precisa analogía. No hay una receta, una fórmula secreta para planificar. Eso depende mucho. ¿Y por qué no hay una receta, una fórmula secreta? Quizás hay alcances, orientaciones, pero no hay una receta porque no somos iguales, cada grupo no es igual, cada contexto, a pesar de que quizás tengamos docentes que estén en colegios urbanos, no es igual. No todos los colegios urbanos son iguales, tienen diversas realidades, necesidades, entonces es variable. Podemos tener algunas orientaciones así, pero cada uno va a ir preparando su propia receta. Y como docente, no es que esta receta que yo prepare me va a servir para todos mis estudiantes de primaria. Con cada grupo iré preparando diversas recetas, añadiendo, agregando, quitando, quizás lo voy a ir preparando. Por eso cada año es un nuevo reto, un nuevo desafío. Nos dicen los proyectos y sí, ay, no, aquí está. Esta es la última. Una consulta. Ahora vamos a evaluar solo evidencias, producciones, ya no se toma evaluaciones escritas, orales como. Claro, y esto tiene que ver, docente, con los enfoques, lo que busco ahora lograr. Antes quizás trabajamos bajo un enfoque más academicista, en el cual aquí está mi cuestionario, esta es la evaluación que vas a realizar, voy a ver si lo lograste, no. En cambio ahora, ¿qué enfoque yo quiero lograr en mis estudiantes? Si es un enfoque por competencias, ya no estamos hablando de que las evaluaciones sean sumativas, sino quizás será sumativa y certificadora al último, pero en el proceso es una evaluación formativa que va más de retroalimentación, que va más de estos procesos de feedback, que va más de analizar. Entonces va justamente en relación a ello. Muy bien, docente. Y como le digo, docente Santos, lo vamos a ver a mayor profundidad la próxima sesión, la situación significativa, pero acá les he dado algunos alcances. Incluso en este ejemplo que nos da el currículo, disculpen, se me perdió. Vamos a ver que no están todas las orientaciones que deberían consignar una situación significativa. Pero ahí los dejo con este hambrecito, así como lo hemos visto, este hambrecito de conocimiento para que la próxima sesión vengamos así con más preguntas y vengamos con esta predisposición a querer saborear el pastel de los conocimientos. Así como vimos en la analogía de los pastelitos, no sé si se acuerdan, yo siempre lo traigo a relucir. Entonces nos quedamos ahí, docentes, no sin antes explicarles este trabajo final va a ser justamente, tenemos un trabajo práctico y final del curso. En el trabajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar una sesión de aprendizaje teniendo en cuenta los enfoques curriculares, los elementos del currículo y sus precisiones. Por acá tengo la guía, ahí está. Creo que no pueden verla, a ver, me dicen, a ver, voy a dejar de compartir porque tengo que compartir ahí ya toda tu pantalla, como dice acá. Exacto. Miren, aquí tenemos nuestra guía. ¿Cuáles son los productos que vamos a entregar? A nivel práctico, porque así como lo hemos visto en este curso,
que tiene que tener conocimientos, habilidades, aptitudes. También tenemos que lograr plasmarlo en este curso para que sea significativo. Entonces, a nivel práctico, a nivel de habilidades, destrezas, vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje, teniendo en cuenta estos enfoques curriculares, los elementos del currículo y sus precisiones. Y acá, ya para ayudar a los maestros, les traigo una estructura. En esta estructura está el nombre de la actividad, la fecha de aplicación, posible fecha, pongámosla cualquiera, es una situación, una conjetura, colocamos cualquier fecha, el área curricular, mi ciclo, edad o grado, ¿qué voy a consignar acá? La competencia. Tal cual me dice el currículo, exacto. Recuerden que la competencia es tal cual. Las capacidades. ¿Qué capacidades vamos a trabajar en esta competencia? ¿Y a cuál yo, docente, le voy a prestar ese foco, por así decirlo, esa precisión, le voy a tomar total relevancia en mi sesión? ¿Cuál es mi desempeño? Ya no el desempeño que me dice el currículo. Lo puedo copiar acá y abajito mi desempeño precisado, si gusto, para hacer esta diferencia. Válido. Mi desempeño precisado. Y recuerden, desempeño precisa conocimientos, los procedimientos, es decir, las habilidades que voy a desarrollar y aquellas aptitudes. Acá ya puedo consignar aptitudes porque yo como docente voy a planificar una actividad, es decir, voy a planificar una actividad que está basada en trabajo en equipo. Entonces, las aptitudes van a depender por ahí. Si quiero el trabajo en equipo, quiero que mis estudiantes puedan debatir, puedan intercambiar ideas, puedan cooperar. Ya lo voy precisando. Y lo voy precisando teniendo en cuenta conocimientos, habilidades, aptitudes. El enfoque transversal tal cual, lo copio. Y acciones observables del enfoque transversal. Ya yo docente, esta partecita lo domino. Voy a trabajar el enfoque intercultural, cómo lo voy a evidenciar en mi sesión. Voy a trabajar sobre ello, entonces algo que me permite evidenciar. Evaluación. ¿Qué es lo que hemos visto en la sesión anterior y hoy en un recordar? ¿Se acuerdan? Mi criterio de evaluación. A nivel de conocimientos, a nivel de habilidades, a nivel de actitudes, a nivel de proceso formativo, ¿se acuerdan? Aquí lo voy a dejar colocado para darles una ayuda. Entonces, un criterio de evaluación, 2 criterios, 3, 4, ya va a depender. Pero sí debo de tener en cuenta que estos criterios de evaluación tienen que ser criterio de conocimiento, habilidades, actitudes, procesos formativos. ¿Cómo lo voy a evidenciar? Así como en el caso, si quiero que identifique variable dependiente e independiente, lo voy a evidenciar a través de un cuadro de doble entrada, a través de un organizador visual. ¿Qué instrumento voy a utilizar? Si mi estudiante va a hacer un cuadro de doble entrada, quizás el instrumento más apropiado no va a ser la observación, sino una rúbrica, una lista de cotejo, una escala de valoración. Vamos viendo. ¿Qué voy a necesitar antes de la actividad? Que aquí va a esta parte de, a ver, vamos a traerlo, de los materiales, recursos. Por ejemplo, voy a hacer una sesión que voy a utilizar el libro de trabajo tal, o voy a utilizar un texto. Pongámosle un texto, un cuentito, una infografía. Listo. Estos recursos o materiales que utilizará en esta sesión. Acá los voy a necesitar un texto, tal texto. Por ejemplo, el cuento Los 3 chanchitos, supongamos. Y el tiempo aproximadamente de esta sesión. Ya yo planteo mi tiempo. Para esta sesión me voy a demorar 45, 60 minutos. Posiblemente, recuerden que esto también va variando. Y acá planteamos un inicio, un desarrollo, no con los procesos didácticos, que sería quizás
lo recomendable. Pero ahorita más que nada, como estamos a un nivel de planificación y queremos centrarnos en tener estos propósitos de evaluación, entonces hago un inicio corto para tener una idea de qué sesión están trabajando. Ya yo, docente pro, digo, voy a colocar tal como dicen mis procesos, mis saberes previos, mi motivación, mi problematización. Puede ser, pero si no, docentes, en palabras sencillas, incluso con viñetas, voy escribiendo lo que voy a realizar antes, en mi inicio, lo que voy a hacer en mi desarrollo y en mi cierre. ¿Por qué es importante esta parte? Porque recuerden que de acuerdo a esto es lo que voy a poder evidenciar. Entonces, si ustedes me dicen, voy a trabajar aptitudes, uno de los criterios de evaluación va a ser poder ver si mis estudiantes pueden debatir diversas ideas sobre un mismo tema. Entonces, ¿qué yo espero ver por acá? Que hay un trabajo en equipo. Es por ello, docentes. Pero hemos realizado el ejercicio. Tenemos acá los ejemplos, están en las sesiones, ustedes lo voy a revisar. Lo hemos hecho 2, 3 ejemplos, hemos hecho ejemplos también de evaluación, tenemos 2 ejemplos de primaria, secundaria. Entonces, tenemos los insumos necesarios para poder hacer esta pequeña sesión de aprendizaje, esta pequeña planificación. Esa sería la parte práctica. Ya vamos hasta ahí, primer paso. Y también tenemos nuestra parte práctica y nuestro trabajo final. Como trabajo final, yo docente, si quizás estuviera bajo un concepto, un enfoque academicista, digo, voy a pasarles un formulario de Google Forms con preguntas para ver si comprendieron, estuvieran atentos a la clase, si lograron, qué es evidencia, qué es criterio. Pero como estamos ya bajo un enfoque de competencias, un enfoque crítico, humanista, entonces lo que quiero es que ustedes hagan una pequeña reflexión. Por ejemplo, si una reflexión de lo que han aprendido, de lo que han desaprendido. Quizás yo tenía en consideración que solamente era un criterio de evaluación por cada sesión. He desaprendido ello. Ya no voy a creer en eso. Ahora me voy a poner a pensar en que mis actividades pueden tener diversos criterios de evaluación. Lo que he aprendido, lo que he desaprendido. En cuanto a la planificación curricular, ¿qué paradigmas todavía me quedan? ¿Qué desafíos? Quizás todavía es un desafío para mí trabajar bajo este enfoque por competencias, teniendo en cuenta conocimiento, habilidades y aptitudes, porque quizás no estaba muy familiarizada, quizás todavía se me va a complicar un poquito, pero mi desafío y mi compromiso, me comprometo a poder trabajar en este año. Quizás no todos mis proyectos lo haré bajo este enfoque, pero al menos 3 de 5 lo haré bajo este enfoque por competencias. 3 de 5 voy a trabajar. Lo ideal sería 5 de 5, por ejemplo, pero al menos me comprometo y hago mi compromiso. Un compromiso para ustedes mismos. Y teniendo en cuenta que hemos hablado de los diversos estilos de aprendizaje, de la diversidad, la presentación es en un formato libre. Lo puedo realizar escrito, no vamos a hacer 10 páginas, no. Media página, 10 líneas bien redactadas de lo que yo quiero, sustancial, significativo, preciso, en 10 líneas queda. Si lo hago escrito, quizás yo soy una docente más que me gusta la tecnología, quiero utilizarlo, entonces voy a formular un video, voy a hacer un video explicando. Hago mi video, un audio nomás, yo soy más de hablar, comunicativa, hago un audio en el cual yo explique esta reflexión. Entonces, docentes se dan cuenta, si bien lo hemos visto de manera teórica, estos enfoques lo vamos viendo, pero también lo vamos viendo de manera práctica y a través de experiencias para que nos quede justamente y podamos familiarizarnos con ello. Y sea más significativo también para nosotros, porque si ya nosotros nos familiarizamos con ello, va a ser significativo.
Entonces, si hay alguna pregunta, duda, adelante, es el momento. Vamos, ¿dónde me quedé, maestros? Sí, van a compartir el documento, maestro Víctor, no se preocupe. Ahí nuestra coordinadora lo va a compartir, estoy segura. Sí, no se preocupe, todos los materiales se comparten. Ay, muchas gracias, docente Elizabeth. Sí, compartir un modelo de sesión para nivel inicial. Podemos hacer un ejemplito, maestro. ¿Está bien? Porque si hacemos un modelo, quizás por ahí ya nos ceñimos este modelo. Ahí les he pasado una estructura. Pero les prometo que para la próxima sesión, como estamos cada vez que recordamos, hacemos un ejemplo, ya hicimos de inicial, primaria, secundaria. Ahora podemos volver a iniciar la próxima sesión. Está bien, vamos a hacer una práctica, así vamos a ir haciéndolo. Perfecto, comprendo y ahí está. Vamos a hacer la próxima sesión como una práctica relámpago de cómo ustedes también pueden desarrollarla. Ahí está. La fecha límite le va a dar nuestra coordinadora, que ahorita le voy a dar el paso, no se preocupen, ella les va a dar la fecha límite. ¿Podría repetir sobre el segundo producto? Ah, perfecto. Sobre el segundo producto. Déjenme. Ah, ya estoy compartiendo. Aquí está. Sobre el segundo producto es una reflexión. ¿Qué ha aprendido, maestra Emily? Si mal no me equivoco, es su nombre. ¿Qué ha aprendido? Aprendí a precisar mis desempeños, aprendí. Este es un ejemplo, una reflexión mía. Ya ustedes, cada uno va haciendo su reflexión. Aprendí a precisar mis criterios de evaluación, aprendí a tener en cuenta que mis criterios de evaluación tienen que tener conocimientos, procedimientos, habilidades, ese proceso formativo, aptitudes. ¿Qué he desaprendido? Desaprendí, por ejemplo, que por cada actividad tengo que plantear solamente un criterio de evaluación. Eso desaprendí, por ejemplo. ¿Qué paradigmas, qué dudas todavía me queda? ¿Qué todavía siento que me falta o necesito? Ello, maestra. ¿Cuáles son mis paradigmas? ¿Cuáles todavía son aquello que todavía me falta resolver? Que todavía necesito seguir trabajando en ello. Que quizás a partir de una experiencia, no sé, tengo una experiencia con las evaluaciones, arraigo esta experiencia y todavía me falta quizás ver una evaluación que sea más formativa, una evaluación que dé más a la diversidad, como en este caso, un formato libre en el cual mi estudiante no tan solo pues todos tengan el mismo producto, un organizador visual, sino un estudiante hace un organizador visual, otro estudiante hace una diapositiva, otro estudiante hace un podcast, entonces voy variando. Eso es un paradigma, por ejemplo, y es también mi desafío. Este año mi desafío va a ser poder tener una evaluación más formativa y me comprometo, al menos en mis planificaciones, al menos en 3 proyectos, trabajar muy bien estas competencias, trabajar muy bien los criterios precisados, al menos en 3 proyectos este año me comprometo. Y el formato es libre, maestros. Lo puedo hacer escrito, como lo digo. Si es escrito, sustancial. No tenemos que hacer extenso. 10 líneas, bien redactadas, con lo claro que desean, perfecto. Un audio quizás, un audio, 1 minuto, 2 minutos, aquello claro, preciso, o un video. O quizás quiero, ya aquí no está, pero quiero preparar una diapositiva en la cual voy explicando como un video. Puedo hacerlo porque estamos en diversidad, en un formato libre. Si queremos evaluar por competencias y bajo este enfoque, entonces también tenemos que hacerlo nosotros. Ah, ya, docente, permítame anotarlo, un ejemplo para el técnico productivo. Eso no hemos visto. Muy bien. Uy, aquí tengo, lo voy a anotar. Muy bien, docente. Muchas gracias. La experiencia de aprendizaje, sí, sí, las experiencias de aprendizaje, así les explico. Estas experiencias de aprendizaje pueden ser unidades o proyectos.
La EDA, que es la abreviatura de la experiencia de aprendizaje, puede ser un proyecto, puede ser una unidad. Eso es docente. Es decir, la experiencia de aprendizaje grande y las unidades o proyectos son sus tipos, sus variaciones. Muy bien, docentes, entonces nos hemos tomado un poquito más de tiempo, pero ha sido necesario para aclarar esta práctica, este trabajo final, así que disculpen si nos excedimos un poquito más del tiempo. Muchas gracias y le doy el pase a Elizabeth, nuestra coordinadora, y nos vemos el día miércoles, estimados docentes. Cuídense mucho. Muchas gracias por la atención de hoy. Muchas gracias, maestra. Agradecerle a usted por habernos explicado paso a paso cada una de las actividades a realizar. Ya creo que los participantes tienen más claro lo que vamos a hacer. Así que voy a empezar únicamente ahora a explicar con respecto a lo que es el envío. ¿Sí? El tiempo es corto, así que voy a compartir rápidamente mi pantalla para proceder a explicarles con respecto al envío. Primero mencionarles de que en el grupo de WhatsApp ya se encuentra tanto esta indicación, ya se encuentra el enlace del formulario de envío, donde van a completar sus datos y enviar su archivo, y ya se encuentra también el archivo que la docente nos ha estado compartiendo, la estructura. ¿Listo? Entonces, ya sabemos qué es lo que tenemos que realizar. Únicamente les voy a mencionar cómo lo vamos a mandar. ¿Listo? Para los que por ahí desconozcan sobre este pasito. En el enlace que les he mandado, simplemente le van a dar un clic y van a ingresar aquí a este formulario, ya cuando tengamos listo nuestro trabajo. Listo, aquí les va a solicitar lo que son sus datitos. Todos estos datos que van a ingresar, por favor, ingrésenlos siempre de manera correcta. Van a ingresar su DNI, sus nombres que sean completos, ya sea que tengan 1, 2 nombres, que tengan sus tildes, que esté todo correcto. De igual forma, sus apellidos también los ingresan ustedes de manera completa y que esté todo ok. Su correo electrónico también siempre escríbanlo de manera correcta. Yo nada más aquí lo voy a poner como ejemplo. Y también su número de celular. Porque todos estos datitos, estimados, porque recuerden que les mencioné que al finalizar el curso, ustedes van a tener un usuario dentro de nuestra plataforma de certificación para que puedan realizar su trámite de certificación. A través de la plataforma es que ustedes tramitan, validan, descargan su certificado, ya finalizando, tramitando el curso, ¿no? Para ello se necesita crear su usuario y por ello es que se les solicita que escriban sus datitos siempre de manera correcta. Ya escritos sus datos correctamente, dan clic a siguiente y aquí van a poder observar nuevamente las indicaciones y el plazo también. Recuerden, el plazo va a ser hasta el día jueves, entonces tienen hoy martes, mañana, no, perdón, hoy lunes, martes, miércoles y el día jueves hasta la medianoche para que puedan realizar esta actividad. Ahora, para subir nuestra actividad, lo que les aconsejo es que con respecto a la planificación, que de preferencia sea en formato PDF, la planificación. Ya con respecto a la reflexión, lo pueden subir como mencionaba la docente en el archivo que desean, pero la planificación que sea de preferencia en formato PDF para su fácil revisión, porque puede ser de que se les mueva, por ejemplo, el cuadro o cualquier cosita puede pasar debido a los distintos tipos de Word que a veces algunos manejamos, ¿no? Bueno, ya aquí le damos clic a agregar archivo, luego le damos clic a este cuadrito que dice browse y esto te va a enviar otros archivos. Aquí ustedes no están visualizando mis archivos, pero simplemente ustedes van a buscar uno, bueno, el suyo ya desde su computadora. Yo voy a escoger un archivo que se llama aprendizaje biológico. ¿Listo? Y lo estoy abriendo. Ustedes, si desean, también pueden colocar su nombre, el de ustedes, en su archivo enviar. ¿Listo? Y si ven, luego de subir acá su archivo, que va a ser de su planificación, hay otra opción para agregar más archivos. Aquí tú puedes agregar lo que es tu reflexión, ya sea en texto, ya sea en audio, ya sea en video, como nos mencionaba la maestra. Si tu reflexión es en texto, de preferencia que sea juntamente con tu archivo de la planificación, nada más en una hojita más, le agregas. ¿Sí? Y si tu reflexión ya es en audio o video, ya si das clic a agregar archivo,
y buscas nuevamente, ¿no? Tus archivos de tu computadora, buscas tu reflexión. Yo en este caso voy a buscar cualquier otro archivo, pero ustedes recuerden que pueden subir el tipo de archivo que han ustedes elegido. ¿Listo? Por ejemplo, estoy subiendo nuevamente otro archivo PDF. Ustedes pueden elegir el tipo que desean. Esto de acá ya continúa abriéndote, pero esto no te preocupes. Esto ya lo dejas ahí, ¿no? Ya teniendo aquí tus dos archivitos, o ya sea uno solo, le das clic a enviar. ¿Listo? Le das clic a enviar y ya va a ser enviado tus actividades. ¿Listo? Aquí al finalizar te va a mandar un mensaje que te va a confirmar que tú has enviado correctamente tu actividad. Nos dice, gracias por participar, ha sido recepcionada de manera correcta su actividad, ¿no? Entonces aquí tú ya estás seguro de que ha llegado tu actividad para su posterior revisión. Listo, de esa forma es que se va a estar enviando el reto del curso, estimados participantes. Quisiera saber brevemente si hay algunas consultas respecto a esto. Voy a leer rápidamente para luego detener la grabación y esto enviárselos el día de mañana. ¿Sí? No se preocupen que siempre cada día siguiente de cada clase te envían las grabaciones y todos los archivos, no se preocupen. No veo alguna consulta, muy claro, nos dicen, genial, listo. Entonces, no olviden que si ahí queda alguna duda, igual van a poder tener el videito para que repasen. Ahora sí voy a detener la grabación y antes de que se retire,